Abrimos nuestro espacio de tertulia con Juan Guillamón, ya le escuchábamos con Joaquín Sánchez, también buenos días Joaquín, y Alfonso Hernández Quereda. Buenos días. Con ellos vamos a abordar, oye, que en Francia cómo están, ¿no? Les roban las joyas de la corona, el presidente, expresidente a la cárcel. Aquí en España estamos escandalizados porque hay un secretario general en la cárcel y en fin, una serie de cosas tal, pero en Francia es que el presidente de la República está en la cárcel. Eso es más gordo que incluso lo que le pasó a Trump, porque Trump efectivamente estaba condenado cuando asaltó sus huestes saltaron en el Congreso, ¿no? Pero no llegó a entrar. Pero el presidente de Francia en la cárcel, yo no sé a dónde hemos podido llegar. Sí, Trump es capaz de cerrar la cárcel antes de que eliminar las cárceles y ve que lo van a meter. Trump. Había un chiste, cuando empezaron a arreglar cárceles, entre ellas la de Sangonera, y decían, oye, están últimamente arreglando muchas cárceles, y es verdad, había un presupuesto elevado para, dice, es que van a entrar algunos políticos. Y están acostumbrados. Claro. Sí, y además hay que acomodarla porque aquí vienen unos cuantos. Yo recuerdo que hubo ciertas críticas también, no sé si pasó aquí en la del Campos del Río, tengo referencia de otra prisión también dentro de esa nueva fase que se hizo, de este tipo de recintos, y en una de ellas había incluso una piscina climatizada en el interior, eso sí, es verdad. televisiones de pantalla plana en las celdas individuales, y me decían, hombre, está bien, pero, en fin. Bueno, lo de Campo de Río hay una piscina, ¿Pero se usa o no? Sí, pero se utiliza como deporte. Es un grupo de presos, ¿no? Vamos. Sí, es un grupo de presos o presas, depende, como ahí también hay mujeres en Campo de Río, y el objetivo es el deporte, o sea, que nadie piense que, bueno, que se van a tomarse los baños, ¿no? La toalla, que me voy a la piscina a tomar cruzando el patio y se va al módulo, que no piense que eso, bueno, tiene su terapia. Bueno, yo entiendo que, claro, el tema, hasta tienen piscina, ¿no? Sí, que se decía entonces. ¿Se puede ver la televisión en la cárcel? Sí, pero tiene que comprarla allí. ¿Cómo comprarla? O sea, hay un economato, entonces el precio es mucho más barato, allí todos los productos son muchísimo más baratos que en la calle, y tú puedes comprar una televisión. ¿Compras una televisión? En el economato. No, es que yo te digo, era una cárcel que les ponía. Sí, en la cafetería, no es que las tuvieran que comprar, ¿no? En cada muro tiene una pequeña, no cafetería, tiene un lugar donde abren la ventanilla y tú compras café o compras lo que sea. Allí hay un problema de fondo de la seguridad. Cuando compras latas de atún, por ejemplo, con una lata de atún... La tapa la cosa. Sí, ha habido alguna incidencia incluso de asesinato con las dichosas latas de atún, otras latas. Bueno, pues ahí está bueno. ¿Pero pueden ver la televisión, por ejemplo, en una habitación, 3 o 4 reclusos y eso o no? No, hay individual, ¿no? Sí, hay un salón, en cada módulo hay un salón, bueno, que hay una televisión que se pone un canal y además no se puede mover porque si no habrían peleas. Claro. O sea, entonces, y punto y pelota. Y después tú tienes una televisión, si la compras, evidentemente, y bueno, pues ver los canales oficiales, lo que puedas ver. O sea, no digo que piense que está el Movistar o Vodafone, Netflix o cualquier cosa. De todas formas, yo ya termino con el tema, perdona Joaquín. Yo digo a la gente que cuando empieza, la cárcel está muy a gusto, digo, mira, yo te dejaría una semana en una cárcel, en Sangonera, donde estoy yo, por ejemplo, y después hablamos. Vamos, no me cambio yo por nada en el mundo. Es eso que se suele decir, pues están comidos, está en televisión, bueno, pues tienen que comer, si eso no, evidentemente. Viene a chocar un poco, claro, la percepción del exterior es cuando a veces hay condenas de 10 años, por ejemplo, alguien que ha cometido un delito muy grave, dicen, tendrían que condenarlo a muchos más años. Y eso a veces se suele decir, ¿no? Joaquín dice, hombre, pégate 10 años o 12 años en una prisión sin salir hasta un tercer grado, bueno, aunque tengas televisión y te puedas tomar, ¿no? Es decir, las condenas ya de por sí, ¿no? Son bastante duras. Fíjate, yo una vez acompañé a una persona que salía era el primer permiso después de 12 años, lo llevábamos a un piso, bueno, que tenemos ahí, en Pastoral Penitenciaria y Cáritas. Cuando salió de la cárcel, en la puerta, el coche estaba enfrente de la cárcel de Sangonera, el hombre se quedó en la mitad de la carretera parado. O sea, cuando vio todas las casas, un coche que venía a lo lejos, o sea, se quedó... Sí,
Juan, se quedó parado, físicamente parado, no sé, temblando, no sé, tuve que cogerlo de las manos y llevarlo a mi coche porque no andaba, o sea, después de 12 años. Dice, es que yo estoy acostumbrado a ver muros. Es que, bueno, las realidades son muy complejas y claro, bueno, yo entiendo que las víctimas, pues evidentemente, pues tienen otra percepción. No dejamos, el tema no de penitenciario, el judicial. ¿Qué estáis haciendo en el colegio? ¿Algo de mediación? Estamos estatales, tenemos la presentación de la mediación en el colegio, que hemos creado un grupo, y estatales se hace la presentación. Va a ir el presidente del TSJ y va a haber una conferencia de Pepe Luján, el rector de la universidad, y luego una mesa redonda con el anterior presidente del TSJ, Jaime Pascual de Riquelme y Carmen, y vamos a hablar sobre la mediación y los medios alternativos de resoluciones judiciales. De los conflictos. Es una cuestión que está ahí, que no funciona todavía, pero que se está dando impulso a efectos de que funcione. Lo que vamos a presentar es el centro de mediación del Colegio de Graduados Sociales, en el Moneo. Pues muy bien. Hoy es San Juan Pablo II, lo ha comentado Leticia. ¿Qué? ¿Y cómo te caía ese papa, Juan? Muy bien. Sí. Muy bien, porque era polaco, era un país en aquel momento que pertenecía a Polonia todavía al telón de acero, porque estábamos hablando de antes del 89, del 90, antes del telón del muro de Berlín y toda esa historia. Y entonces yo tenía cierta simpatía porque en Polonia había mucho católico escondido. Acordad de Jaruzelski, que era el sindicalista. Y entonces yo le tenía... Lech Walesa. Entonces era el primer ministro, presidente de la República. Lo que he dicho, Jaruzelski. Jaruzelski era el presidente de... fue el primer líder sindical que se Sindicato Solidaridad. Solidaridad, exacto. Sí. Entonces en esa época yo era muy sensible, pues digo, oye, pues tiene su mérito y tal. Y luego me ha parecido que vivía, pues eso, vivía como un santo. Ahora te has vuelto insensible, entonces. Ahora ya miro las cosas con más distancia. De Cracovia era Juan Pablo II. Joaquín, era obligada la reflexión sobre Juan Pablo II. Hay un libro sobre él que se titula Signo de contradicción. Él tenía como dos caras muy diferenciadas, o sea, la cara al exterior. Él tiene por ejemplo, escribió Labores Essenze, una doctrina social de la Iglesia impresionante. O sea, la Labores Essenze la compraron los sindicatos, pero vamos, la compraban que daba gusto. Quiero decir, tiene un mensaje sobre la paz, sobre la justicia impresionante. Después fue una persona que intervino indudablemente en la caída del comunismo, o sea, eso está clarísimo. El intento de asesinato, parece que estaba claro que era la KGB, que por la intervención de aquellos turcos, sí. Y además tuvo ese detalle humano y creyente de perdonarle y a la cárcel a verlo. Estaba hablando con él y claro, él dijo, esto es un diálogo personal y aquí no va a trascender nada, y nada trascendió. O sea, ni siquiera a sus colaboradores más próximos, porque además, como decimos en Murcia, va y lo casca. Lo hubiera cascado. Que lo casque. Para que lo casque. Ahora, eso sí, dentro de la Iglesia pues fue un hombre muy duro, además que hizo una limpia de teólogo, no sé, fue dentro de la Iglesia fue otra... la liberación le echó un buen... Sí, no, pero era muy duro, ¿no? Era un signo de contradicción, ¿no? Es decir, tú aplicabas lo que él decía y te la cargabas. O sea, te decía, pero vamos, si yo estoy haciendo lo que usted está diciendo en la Labor Essenze, por ejemplo. Era un signo de contradicción tremendo, ¿no? Eran las dos caras tan diferentes. Uno decía, es que es polaco. Decía, es que es polaco. Lo mismo que Francisco decía, es que es argentino, ¿no? Vamos a abordar otros asuntos, los que también de manera, directa o indirecta también competen a Alfonso, como es el tema de la polémica que ha habido esta semana en torno a las cotizaciones de los autónomos. Al final dice, se ha quedado en nada. Pero hay una información que dice que en los próximos 7 años va a ser como es de manera progresiva, va a crecer hasta un 200% las cotizaciones. Sí, pero eso lo que se hace, por ejemplo, en política y en la política que tenemos actualmente, hacer un balance de 7 años en una reforma
reforma, y concretamente en autónomos, significa que dentro de 2 años no sabemos lo que va a pasar. Quiero decir, lo que está claro es que se ha quedado prácticamente en nada. O sea, las bases, digamos, mínimas de autónomos, el autónomo básico, por definirlo de alguna forma, no va a tener absolutamente ningún incremento. El incremento, y no en las cantidades que se hablaba, en los porcentajes que se hablaba, sino mucho más bajo, va a ser en las bases altas de autónomos. Con lo cual, prácticamente nada. La reforma, bueno, pues al final hay ATA, la otra asociación de autónomos, bueno, pues todo el mundo ha intervenido en ese sentido, y bueno, se ha llegado a un consenso y se ha rectificado la idea que había, que tampoco era lo que se proponía para hacer en los autónomos. Una pregunta que hago, Alfonso. ¿Es una metidura de pata del PSOE? No, bueno, es un planteamiento. Yo creo que incluso, bueno, hay quien dice que a lo mejor era como una especie de globo sonda a ver cuál era la reacción. Pero bueno, es una idea de actualizar o de aplicar las nuevas bases de cotización, concretamente en autónomo. Lo que pasa es que es verdad que el autónomo ahora mismo tiene una base medianamente alta, la cotización es cara, y en la situación en la que estamos yo creo que apretar mucho en ese aspecto sería muy peligroso. Quiero decir, se puede perder el autónomo, ¿no? Muchos no podrían a lo mejor mantener esa situación. Con lo cual, al final, el consenso pues lo que ha prevalecido, y se queda prácticamente nada. Lo mismo que ya está. Ojo, y ya hay una base importante en la reforma que se hizo anteriormente, en la modificación del sistema del cálculo de la base de cotización del autónomo, que ahora va en función de los ingresos que se tenga, con lo cual hay que aportar la declaración de la renta y demás, y a partir de ahí se establece la base, que antes eran bases fijas. Bueno, pues eso también ha supuesto, yo creo que un acercamiento más a una cotización más real del autónomo. En cualquier caso, veremos a ver si se puede equilibrar esto. Lo vamos a ver esta mañana a partir de las 9:30 con Faustino Cavas, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Murcia. Vamos a abordar este y otros asuntos en torno a todas estas reformas que anuncia también la ministra de Trabajo. Pero ayer, preparando esa entrevista, había una estadística que decía que la media de jubilación, un jubilado autónomo, de media, en el conjunto del país, percibe en torno a los 970 euros. Mientras que un jubilado asalariado en su día por cuenta ajena, la media, porque aquí en Murcia baja, pero la media nacional está en 1.400. Pero hay una diferencia de casi 500 euros entre la jubilación media de un autónomo y de un su explicación tiene que efectivamente, ¿no? Digamos que la base mínima de cotización del autónomo es más baja que el salario mínimo, por decirlo de alguna forma, del trabajador por cuenta ajena. Con lo cual, efectivamente, hombre, lo normal es que pocos trabajadores estén en la situación de la base mínima de cotización, quiero decir, el salario mínimo de cotización, con lo cual los salarios son más altos y, lógicamente, luego la pensión suele ser más alta. Pero casi todos, o muchos autónomos, yo diría que un porcentaje muy alto, está sobre bases mínimas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que están rozando la pensión mínima de la Seguridad Social. No sé si el mínimo está en 800 y pico, y la media de... Están por ahí, sí, la media está ahí. Sí, es que la media está en esa historia. La pensión mínima de... Problema muy gordo, ¿no? Porque un autónomo que cumple 70 años no se puede jubilar, porque no se puede jubilar. Pero con una pensión baja. Si yo, fíjate, yo ahora, en el nivel donde nos movemos nosotros, ya uno cuando se jubila dice, bueno, pero si yo sigo gastando lo mismo, encima tengo nietos, y ahora cobro la mitad. A ese nivel. La paga de los nietos. ¿Entiendes? Entonces, pero ¿cómo se puede vivir? O sea, esto... Pero eso lo está diciendo un funcionario del Grupo A. Del Grupo A, fíjate. Que tiene una base de cotización topada y que cobra la base máxima, la pensión máxima de la Seguridad Social, con lo cual es distinto. Un autónomo o un pensionista medio, pues al final, bueno, hay una reducción, digamos, del 100 o del 50 o del 60% sobre los ingresos que tenemos. ¿A vosotros qué pensión os queda? La mínima. Salario mínimo, sí, ¿no? Nosotros tenemos la pensión mínima. De hecho, la mayoría de los sacerdotes compensan esa pensión haciéndose un seguro con otra empresa, pagando esa cuota famosa con otra empresa, para después, cuando se jubilan, poder compensar. Eso no tiene los resultados. Sí, eso bueno. Se paga
a lo mejor igual o un poco menos, pero luego no tiene esa renta que se percibe, porque luego vienen los descuentos de Hacienda, luego te lo pagan una sola vez, en fin. Y el cepillo eso es lo de... No tiene... El seguro complementario, sí. Complementarios de pensiones, los planes de jubilación. Los planes de jubilación. Planes de jubilación, sí. Y entonces, bueno, como dice Juan, lo de los famosos cepillos, había un cura, que no era amigo mío, que era conocido. Raro que no sea amigo tuyo. Que decía, cuando se salió lo del euro, dice, no quiero oír ruido en la bandeja. Quiero billetes, ¿no? Quiero billetes, sí, porque se empezó a echar los céntimos, los 5 céntimos, el céntimo, bueno. Y claro, de las 100 pesetas a los 5 céntimos, no tiene pues, sentido. indudablemente está. Yo sé que yo admiro mucho a los autónomos y a las autónomas. Mucho. Yo lo admiro mucho porque... El emprendedor es duro de mantener porque efectivamente es una incertidumbre permanente. Es decir, un funcionario, un trabajador por cuenta ajena, de alguna forma, hombre, tiene también la incertidumbre de perder el puesto de trabajo, pero tiene su ingreso garantizado. Un autónomo no sabe lo que va a llegar. Vamos a ir... Eso en los abogados, que están, pues yo ya no cotizo, pero que están cotizando en la mutualidad y al final se quedan unas pensiones que no cubren ni la pensión mínima de seguridad social. Vamos a acercarnos al Congreso de los Diputados. Ha renunciado a hacer una oposición útil. Ha renunciado a poner orden en su partido, señoría. Claro que sí. Ha renunciado, por ejemplo, a exigirle responsabilidades al señor Moreno Bonilla por la crisis de cribados, que es la mayor crisis de confianza del Sistema Nacional de Salud. Ustedes dijeron, señoría... Sesión de control al Gobierno y Pedro Sánchez. Resulta que son 2.000. La asociación AMAMA dice que han desaparecido datos de sus historiales clínicos. Ustedes dicen que es mentira y posteriormente, 7 horas después, comentan que ha sido un error informático. Mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección de las mujeres, señoría. Es la forma que ustedes tienen de gobernar. Señorías, ustedes han renunciado a muchas cosas. ¿Ha renunciado usted incluso, está un tris, de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal? Palabras del presidente del Gobierno, una intervención que ha venido precedida por la de Alberto Núñez Feijóo, también recriminando las políticas del Gobierno. ¿Sabemos si hay un segundo turno de intervención o ha terminado ya? Gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. No, tiene la palabra. Yo por lo menos no me equivoco de continente. Usted fue a Melilla y dijo que inauguraba usted el hospital de la Ciudad Autónoma de Sevilla. Pero, en fin, allá usted, señoría, como le gusta ser el presidente de la corrupción, pues sigamos. Mire, el 90% de los hogares declara haber perdido poder adquisitivo mientras el 40% de los alimentos han subido. La vivienda la ha convertido usted en el primer problema de preocupación de los españoles. Ha subido el precio desde que usted es presidente un 38%. Y eso sí, han subido casi 100 veces los impuestos. Y los españoles nos preguntamos, ¿dónde está nuestro dinero? Si la deuda pública no ha parado de subir con usted y no mejoran los servicios públicos. ¿Por qué no le explica a usted, al electricista, al fontanero, al panadero que se levanta a las 5 de la mañana porque tiene que pagar un 40% más de impuestos? ¿Sabe una cosa? Usted se toma a los trabajadores como cajeros automáticos. Mire, después de 7 años de gobierno, a los jóvenes que no pueden adquirir una vivienda les ofrece llamar por teléfono y un anuncio de publicidad institucional que es una vergüenza. No me extraña que la mitad del gobierno le pida que cese a la ministra de Vivienda. Y las familias que no llegan a fin de mes. Cada uno va por su lado. Usted les ofrece otro vídeo que no es un lapsus, es un vídeo del señor Sánchez para cambiar la hora. Mire, no subestime usted la inteligencia de los españoles. ¿Sabe los únicos que viven mejor en España ahora? Su gobierno, los 1000 asesores y los que iban todos con usted en el coche de las primarias. Mire, le pregunté aquí 2 veces por el señor Cerdán. Le dije, ¿usted cree que el señor Cerdán es honrado? Usted me dijo que sí. En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no? Muchas gracias, señoría. Son las intervenciones que no le va a contestar. Sánchez no le va a contestar por el tema de la financiación. Bueno, pues es lo que se está viviendo a estas horas de la mañana
en el Congreso de los Diputados, ¿no? Un día más. Juan. Ya, pero es lo mismo, o sea, uno le ve más de lo mismo. una cosa y el otro va por el otro lado y tal. Sí, es lo mismo, tú coges ahora la cadena, la 1, la sexta, y están dándole caña al cribado. Cogen la antena, la Telecinco o la Antena 3 y le están dando caña a la ministra. Vamos a escuchar de nuevo al presidente. Deseando siempre mala suerte a España. Señoría, mire, hace ya unos años, en marzo de 2023, usted dijo que para sostener las pensiones en nuestro país se necesitarían crear 1,7 millones de nuevos puestos de trabajo. Hoy se han creado 1,7 nuevos millones de puestos de trabajo. Por tanto, se garantizan las pensiones y España va bien gracias a este... Bueno, la respuesta no ha contestado a lo que le preguntaba, pero tampoco... Pídame usted lo que quiera, que yo le pondré lo que me dé la gana. Pues, Joaquín. Es que es aburrido, es decepcionante. A mí, fíjate que a mí me gusta mucho la política institucional, pero reconozco que llevo un tiempo con una lucha interna de esa desafección. Pero es lo que hemos dicho. Tú dices una cosa y yo ataco tu debilidad y yo te respondo en función de tu debilidad, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. O sea, tú dime lo que, como decía Alfonso, tú dime lo que quieras, que yo te responderé lo que me da la gana. Y yo me voy a preguntar lo que me da la gana y yo te responderé lo que quieras. Esa es la tónica, sí. Fíjate, por ejemplo, dice, fijo, no, vamos, dice, no sé qué, en nombre de que somos personas decentes. Pues pasa que ahí Pedro Sánchez no ha sido ágil, dice, y te saca el listado de gente del PP imputada. Bueno, ahora están... en pleno juicio de la Gürtel. O habla del gobierno de las personas decentes y entonces la oposición te saca la cantidad de imputados que tiene el PSOE. Yo siento una gran tristeza, porque además esto genera una polarización y una desafección que los partidos antisistema, por definición, se llevan el voto. O sea, eso, ojo con esa generación de... Ese hastío, ese cansancio de escuchar. Sí, al también. final dices, pues eso pasó en Argentina con Milei. Es decir, toda esa gente que estaba ya cansada de esa polarización, de esas medidas que no resolvían mucho los problemas. Rufián lo dijo, yo estaba de acuerdo con Rufián, le dijo al gobierno, van a caer por culpa de la vivienda. Tengan en cuenta que la vivienda es un problema que hay mucha gente que lo está sufriendo. Y si no meten mano, intentan resolver ese problema o paliar ese problema, pues va a haber mucha gente muy enfadada y muy cabreada, y una persona muy cabreada, muy enfadada, pasa del PSOE y pasa del Partido Popular. Sí, mira, tienes razón. Yo creo que hace por lo menos 5 o 6 años que se viene hablando, siempre en las tertulias y eso, que en España faltan unas 700.000 viviendas, pero 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 años y no se hace nada. Eso es un problema muy gordo porque es importante, ¿no? Pero yo quería aprovechar una oportunidad ahora de decirlo, pero lo pienso en la calle y lo quiero decir ahora. Fíjate, con el tema del cribado, del cáncer de mama. El cáncer de mama y tal. Entonces resulta que una vez que sale a la palestra, sale la situación lamentable, entonces a los 2 días dimite la consejera de Sanidad. Entonces, dice, bueno, pues da la sensación de que, bueno, que se está cobrando una víctima. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que ha pasado. Es más interesante. Es decir, que lo llevamos todo a un tema político. Es decir, responsabilidad, el partido que está en la oposición tira. Y no pasa en un sentido y en otro, porque hay cosas que pasan que les puede... O sea, esto le podría haber pasado, creo yo, lo mismo al Partido Socialista si la consejera, creo yo, a menos que se me diga lo contrario, si la consejera fuera de su partido. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque probablemente lo que ha pasado ha sido el fallo de algún técnico, algún funcionario, algún médico o algo que ha metido la pata y tal, y hay que asumir las responsabilidades. En eso no digo que no. Pero yo creo que es más interesante saber qué es lo que ha pasado allí que empecemos a rendir cuentas diciendo que ha dimitido esta señora. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Lo ha dicho algún periodista? ¿Lo ha dicho alguien? ¿Qué es lo que ha pasado allí? ¿Ustedes lo saben? Yo no lo sé, claro, pero si no se sabe, tenemos que tomar postura, los unos a favor de los unos y los otros a favor de los otros. Pero por favor, que alguien diga qué coño ha pasado ahí para que la responsabilidad sea política, caramba. Esto es lo que yo digo. Que la responsabilidad política, Juan... El tema informático... Sí, estamos de acuerdo. ¿Permites meter la cuña, Alfonso? No, el tema informático, el que aludía el Servicio Andaluz de Salud, que había impedido el acceso a las memorias o a los informes clínicos,
de los usuarios. Hay una nota ahora mismo, el Servicio Andaluz de Salud ha informado de que ya se han restablecido todas las secciones de la aplicación Clic Salud Plus y ya están disponibles todos los informes, imágenes y servicios digitales de todos los usuarios. Ese ha sido el fallo, entonces. Las memorias, que era lo que denunciaban la asociación de que mujeres, de que no habían podido acceder a los informes clínicos. O sea, y entonces la Junta dijo, no es un ¿eh? error informático. Bueno, pues ese error informático ya se ha subsanado y ya se... Pues ahí está el culpable. El responsable siempre es el político. ¿No? Pero el culpable hay que buscarlo. El problema ha sido que desde que se hacen la prueba, la mamografía, famosas, ¿no? Hasta que pasan un tiempo, no hay una respuesta, no dicen nada. Y hay mujeres, por ejemplo, que en ese periodo de no respuesta tienen el cáncer de mama. No, el tema es gordo, delicado. O sea, quiero decir, entonces claro, la pregunta que queda es si voy a dar una respuesta, le voy a decir a la mujer, mire usted, que aquí se ve algo peligroso, hágase las pruebas complementarias. El tiempo que ha pasado entre la prueba, entre la mamografía y una respuesta que, claro, cuando la mujer va al médico, a su médico, le hacen la prueba y dice, oye, ¿qué tiene usted? Sí, cáncer de mama. Cáncer de mama. Pues yo me hice una mamografía y no me han dicho nada en prevención. Eso sí uno de los problemas. Claro, ahora la Fiscalía evidentemente investiga pues si ha habido alguna negligencia en ese tema. Tendrá que ser informe forense. Bueno. Hombre, se habla por ahí de que... Eso se suma también al retraso, ¿no? De personas que tenían que haber sido incluidas ya en el programa, mujeres que habían, debe ser por su edad, y sin embargo, en el año 2024, y sin embargo todavía pues estaban esperando. Entonces, imaginarse que el forense dice que esa mujer tiene ese cáncer antes de la mamografía que se ha hecho. Evidentemente se la carga la Consejería de Sanidad, porque lo tenía previamente. O sea, te hace la mamografía y no te responde. Con lo cual tú, cuando has sentido mayor molestia y los famosos bultos, pues dices tú... O sea, es que las mujeres... Claro, es que es un problema del sistema en sí, porque el sistema lo que venía a decir es que si no te avisan, es que no hay nada. Que no hay nada. Y si te avisan, inmediatamente tienen que. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que efectivamente no se ha avisado de ninguna, y si al paciente le dicen, oye, bueno, que si no recibe nada no te preocupes, que no hay nada, pues ya está, claro. Y el problema es que esos que sí tenían ese principio de cáncer o esa situación de cancerígena, pues efectivamente ha ido avanzando y no se ha atajado a tiempo. Bueno, al final es un problema, un fallo del sistema. Pues puede ser por falta de medios, puede ser por una planificación errónea o por un fallo informático, que es lo que parece ser que se está haciendo. Pero en todo caso, bueno, pues hay una responsabilidad política por la culpa invigilando, eso es de cajón. Ya, siempre. Con lo cual hay que asumir esa situación. Lo inmediato sería asumirle y decir, bueno, pues efectivamente, esto ha sucedido, vamos a hacer inmediatamente esa criba, vamos a hacer esa revisión. Bueno, y ya está, y hay que atenerse a las consecuencias. Las consecuencias que sea, pues probablemente una demanda de responsabilidad civil, que es lo que se están haciendo, y que tendrá que indemnizar la Consejería, o sea, Sanidad Andaluza, tendrá que pagar una millonada de indemnización. Me digo, sí, que vamos por un lado atacando aquí el tema de la responsabilidad política, los otros se olvidan de esta responsabilidad y atacan la responsabilidad política, invigilando, como se llame, del otro. Y no, así no vamos a ningún sitio. Hay una cosa, y luego, fíjate, estoy viendo eso, me parece verdaderamente delirante que los políticos, incluso los tertulianos, de mucho postín... Que no te metas con los tertulianos, ¿eh? Bueno, que me cuente, te doy con José Mota en la cabeza, que lo vas a contar ahora. Tiene que contar ahora el Alfonso lo de José Mota. Alfonso tiene que contar una cosa genial. Por eso me he puesto solemne cuando he dicho tertuliano. Que los tertulianos se dediquen ahora a debatir durante el tiempo que sea, ya lo verás, en emisoras de radio, en televisión, a la metida de pata de la ministra que dijo que fue un error, un lapsus, un acto fallido, que dirían los cursis, los psicólogos, ¿no? Porque dijo este gobierno de corrupción, y le están dando caña. Es decir, están hablando anoche en todos los telediarios. Ahora, según miro yo por aquí, también está saliendo el asunto. Hemos perdido la cabeza, ¿no? Estar en eso. Bueno, entonces vamos a ver de la importancia de ser tertuliano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Alfonso? Sí, bueno, eso es un chascarrillo que yo vi hace
no relativamente, no hace mucho tiempo, es un chascarrillo de estos de José Mota. Está él en un restaurante comiendo con otra gente y de pronto en la mesa de al lado alguien cae al suelo con un infarto y se acerca él corriendo y dice: apártense, déjenme que yo lo atienda, que soy tertuliano. Y entonces lo está atendiendo y entonces se acerca a otro señor que es cardiólogo. Dice: no, ¿qué está haciendo usted, hombre? Es una barbaridad. Dice: ¿y usted quién es? Dice: yo soy cardiólogo. Déjeme, ¿va a saber usted más que yo, que soy tertuliano? Ah, qué buenísimo. Vamos a escuchar ese pasaje, si os parece. Sí. ¿Ah, sí? Pero si no lo ha probado. Sí, pero se ve, en la inclinación de la botella ya el vino viene pidiendo cambio. ¿El señor es enólogo? No, soy tertuliano. Me trae gaseosa y hielos. Vale. Joder, pero si es que sabes de todo. Vale. Me preocupa. Madre mía, qué ilusión, un tertuliano, por favor. No, páselo por la sartén, por favor. Está crudo. Pero el señor pide un filete tártaro. ¿No sabe lo que es? Eso, no hay nada más que verlo. Está pidiendo sartén, vuelta y vuelta. Está crudo, por lógica. Pues eso te estaba... Qué barbaridad. ¿Qué? Ay. Abran paso, por favor, que soy médico. A ver, tranquilos, me ocupo yo, soy tertuliano. Déjeme a mí, que soy un reputado cardiólogo. Vamos a ver, ¿quién va a saber más? ¿Usted que es especialista en una cosa o yo que soy especialista en todo? Permítame, por favor. Pues es una crítica Genial, es muy una ácida crítica a los tertulianos de José Mota, ¿no? Si os Usted sabe de sentís una cosa nada más. identificados, Yo de todo. ¿no? Joaquín. Sí, no, esto... Bueno, Juan, que también escribe Chispazo y que venimos aquí a la tertulia Onda Regional, a veces nos obliga a meternos en internet y como yo decía antes, bucear. ya sé que se dice navegar. Pero como soy tu tertuliano, puedo decir bucear y está bien dicho, correcto, está bien ¿no? dicho. Porque, vamos, es muy complicado de A veces los contenidos se salían, bueno, como, Claro. pero por ejemplo, como ingeniero de caminos, Puerto Mayor, 25 millones de euros que va a dar el Ministerio de Transición Ecológica para restaurar la zona. Hombre, es lo menos que puede hacer, porque si es el Ministerio el que se ha encargado de evitar la instalación del Puerto Mayor allí y lo menos que puede hacer es decir: oiga, pues ahora voy a pagar la restauración, voy a quitar las tabletacas y lo tiene que pagar el Ministerio, claro que sí. Hombre, ¿quién lo va a pagar si no? Pues que lo puso indebidamente. Pero no, indebidamente no, no era indebidamente. Empezó con tramitaciones legales hasta que llegó un momento en que ya era ilegal, y cuando era ilegal, pues no hay más remedio que decir fuera. Y entonces, en ese momento, yo creo que la Administración tiene que ser responsable. Eso. Y luego hay otra cosa, cuidadito, que a lo mejor, no sé yo, si hubiese sido malo el tener un puerto mayor allí en el Mediterráneo. Yo lo dejo ahí sobre la mesa, ¿entiendes? Porque... soy tertuliano, pero a veces tengo falta de conocimiento. ¿Entiendes? Que lo pagué, lo tiene que pagar Narbona. Si la ministra Narbona era la que enarboló toda esa historia, pues muy bien, ahí hay unas tabletacas, oye, se puede, bueno, allí se van a hacer unas cosas maravillosas, claro. Siempre, el verde que te quiero verde, a veces, ¿sabes lo que te digo? ¿Por qué? Porque a mí me parece muy bien. Yo creo que la naturaleza si tiene tú su veraneas en La resorte. Manga, luego vas a poder disfrutar de toda esa zona una vez que Sí, en La Manga ya ahora mismo ya no se puede disfrutar de nada. O sea, en La Manga... Yo creo, fíjate, yo te digo una cosa, si La Manga ahora mismo estuviera vacía y tú encargas con las nuevas directrices que hay ahora y con el conocimiento de los buenos urbanistas, arquitectos e ingenieros, dices, bueno, vamos a ver, aquí que caben 150.000 personas, las que hay ahora, y tú las distribuyes mejor, seguro que cabe. Pero aquello fue obra a partir de los años 60, donde era un desarrollismo que iba por todas. Bueno, si de hecho solo había una carretera de 7 metros para todo el desarrollo urbanístico que ha habido, la comunidad autónoma tuvo que empezar desde los años 80, desde los años 80 a intentar ampliar aquello. Es que yo lo siento, pero a mí el promotor de La Manga no es precisamente un señor que me haya caído muy bien. Pasa que tuvo suerte y cayó en una época en que podía hacer lo que es, pero aquello fue un disparate. Esto se podía haber hecho muchísimo mejor. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si hay playa para el doble de los bañistas que vamos ahora. ¿Hay playa? Sí, hay playa sí hay. ¿Playa? Yo soy banquero y playa sobra. ¿Sobra? Pero el problema es cómo está esto, cómo está organizado, qué manera más desastrosa, en fin, bueno.
Si hay algo viva que la tiene- manga, viva la manga. Bueno, si hay algo que tiene la manga son sus playas. O sea, las playas son impresionantes, son muy grandes y tienen, bueno, tienen bastantes kilómetros de arena, de playa, con lo cual el problema no está en la playa, el problema está en la masificación, pero en la masificación en la parte que está construida, esos edificios tremendos y esas zonas donde se concentra ese número de habitantes, yo creo que eso es el problema. Ahí pues, probablemente se podría haber hecho una especie de paraíso con otro tipo de estructura, como dice Juan. Yo creo que todos los problemas que ha tenido la Manga es que han sido 2 ayuntamientos los que la han regido y la siguen regiendo. Y eso ha hecho que efectivamente pues, haya un descontrol entre los 2 ayuntamientos en todo lo que es el tramo de la Manga, los 15 o 16 kilómetros que tiene. Pero la yo Manga. no me refiero a que se haya hecho ahí algo de más calidad para que las personas No, de calidad calidad me puedan refiero venir. Yo no, digo para todo el mundo, porque a mí capacidad, cuando empiezan, por ejemplo, desde el campo de los verdes, no, es que esto hay que hacer y tal igual, digo, sí, bueno, y al final si lo haces así, lo restringes, nada más que unos pocos van a poder disfrutar, ¿no? Esa también es una condición de contorno. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a, digamos, a veranear, ¿no? Pero claro, pero si tú pones muchas pegas y empiezas a poner esto, no tal igual, pues al final ¿quiénes van a ir? Los ricos y los pobres nos tendremos que quedar fuera, ¿entiendes? Joaquín. Desde la ignorancia, un dogma contra los tertulianos, un dogma contra los tertulianos que le vamos a hacer. Mira. A mí me... Pero este señor... hombre, ¿quién es este? Hola, Eso fue ayer. Bueno, ¿qué estamos hablando de viendo? los desahucios. No, por ejemplo, decir, un edificio tiene la luz de obra de obra y te dan la cédula de habitabilidad del ayuntamiento. Y no tiene la luz, la autorización de la eléctrica, de hidroeléctrica, ¿no? A mí eso me sorprende. Cuando tenía unos amigos que compraron unos duples, bueno, en una zona, y pues, empieza a llegar gente, y hay un momento que se va la luz. Claro, pues no hay transformadores, no hay potencia. Claro, dice, ¿qué ha pasado? Van al ayuntamiento, van a no sé, y dice, no, si usted tiene luz de obra. Dice, ¿cómo que tenemos luz de obra? Si yo tengo la cédula de habitabilidad. Se supone que si usted me da la cédula de habitabilidad, esa luz no puede ser de obra, esa debe estar ya regulada. Pues les costó un pastón. Claro. Eso me Porque pasó a veces lo que A pasaba... la gente, y tú dices ¿cómo es posible que se dé la cédula de habitabilidad? Por ejemplo, ahora mismo, el centro de los Olivos de Cieza, ¿no? Que yo paso por ahí muchas veces. Buena gente, los chitos y ¿El las centro chitas. comercial? Sí, centro comercial. De los Olivos. Sí. Ahora dice la Conferencia de Hidrografía Segura que una zona inundable y que no han puesto las medidas oportunas. Y dices tú, bueno, se abre y no tiene las medidas oportunas. O sea, yo me lío con ese tema. Sí, bueno, la cédula de habitabilidad, viviendo con luz de obra, Sí. porque a veces, en muchas ocasiones pasaba, y pasó mucho con la burbuja inmobiliaria, el que hacía la instalación eléctrica no cobraba del promotor y decía, bueno, pues mientras no cobre yo, no te voy a dar el certificado de instalación para que puedas hacer... Eso me pasó a mí puedas hace entregar años. las llaves de las viviendas. ¿Qué pasaba? Que al Manga. final, por diversas cuestiones, como dice Joaquín, el ayuntamiento sí concedía las cédulas de habitabilidad y el promotor entregaba las llaves a los vecinos. Y ya os arreglaréis, aquí os dejo con la luz de obra, ¿no? Tanto es así que ¿Qué pasaba? yo cuando compré hace mucho tiempo el apartamento en La Manga, estuvimos viviendo, pues yo creo que un año y pico, cuando teníamos el apartamento y teníamos luz de obra. Y yo no era consciente de eso. Es cierto, yo creo que no pagábamos recibo de luz, claro. No, Eso entonces, también claro, tiene que ser un, no tiene que pagas, ser un síntoma. no tienes No, el... pero bueno, ahí estábamos. Hasta que un día llega alguien y nos dice en pleno verano, oiga, mire usted que vengo a cortar la luz. Digo, ¿será a conectar? No, vengo a cortar, porque voy a quitar la luz de obra. Oiga, que no. Bueno, pues un follón tuvimos que armar. Total, que tuvimos que pagar 2.000 y pico euros para que no cortaran la luz. Hay que negociar y con la conectar. compañía, Todo por el boletín hay que del negociar con la instalador. compañía eléctrica para que en fin, no te corte la luz. Que lo firmaba el instalador. Sí. Pero todos hemos vivido con luz de obra cada vez que Sí, es verdad, nos es hemos como ir tenido a que una cambiar de casa y tal. El boletín del instalador, ese era un clásico. Luz de Boletín obra. del y- Es que no me lo da industria, no me lo firma. No, es que me lo Oye, firma. ¿vosotros acordáis cómo lavaban la ropa vuestras abuelas? Sí. 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 Mira, yo te voy a decir, había... No, porque los vecinos Sí, de sí, Dolores la en Torre Pacheco Veo esta mañana. no se están acordando Había una de pina cómo en la se lavaba la terraza ropa. y tenían una especie de plano inclinado con resaltos para que la ropa al Arrastrara, deslizar sí. se frotara. Eso sigue Y luego había un habiendo, jabón en que se las llamaba piletas, jabón Labarto,
jabón lagarto, entonces se lavaba y luego ya se colgaba. Pero no había, fíjate, en ese momento no había ni dodotis para los niños, y entonces tú te tenías que ver las cosas. Y luego para la higiene de la mujer también había que... Tal, ¿verdad que sí? Y era el lagarto y había que hacerlo así, pegándole unos leñazos del garjo. Entonces las mujeres en esa época tenían sabañones. Es decir, es una cosa que ahora ya no hay. Pero tenían sabañones. ¿Por qué tenían sabañones? Porque se lavaba con agua muy fría en invierno y los dedos, y era muy habitual ver. Y entonces, ¿cómo se curaban las pobres mujeres que lavaban de esta manera el sabañón? Pues cogían los capullos de seda, capillo en Murcia, pues ya sabes que hay que decir Pero capillo. señorito, se pasó capullo De seda, ¿no? Ya, pero si es capullo de seda, pero nosotros decíamos capillo porque, para no decir el taco, tócate el capullo. Entonces se agujereaba por un lado y por el otro, y entonces a modo de digamos, de vendaje, se tapaban los sabañones, tú fíjate. Hoy ya no hay sabañones. Ese tema lo tenemos que tocar tú y yo en los chispazos. Yo tengo una pila en donde vivo, allí en las Torres de Cotilla. Una pila de esas, ¿no? Sí. Pasa que no la autorizo, evidentemente, pero tengo una pila de ese tipo, ¿no? En mi casa, cuando yo era pequeño, habían 2 tinajas, una de agua potable y otra de agua para la cocina, para fregar. Hasta que un día se puso un motor, se hizo un pozo en la huerta, yo vivía en la huerta, se hizo un pozo con un motor y entonces ya teníamos lo que se llama agua corriente. Porque estemos 11 días, aunque estén algunos vecinos. Dolores de Pacheco, por ejemplo, 11 días sin agua. Eso es tremendo. Hoy decían que se ponía, ¿no? Que el agua potable, que estaba en funcionamiento. De Torre Pacheco no las tenía todas. Si se hubiesen construido, hay un plan de vertido cero que tenía el Ministerio hace ya 10 años metido allí, por 600 millones de euros. Si se hace el vertido cero, que son 2 canales que vertían en las aguas al Mediterráneo, al norte y al sur, más el asunto que lo acaba de decir Ángel Ruzafa, del nivel freático y tal. Entonces el agua discurriría con mucha más facilidad, pero al no poder discurrir, porque no tiene el cauce predeterminado, pues inundan zonas que no debería inundar. Yo creo que yo soy siempre muy partidario de la profilaxis, más que de la terapéutica, ¿no? Es decir, prevenir vale más que curar. ¿Qué, Joaquín? Nos vamos. No, yo esta mañana digo, nos cuesta mucho aceptar la frustración, la gran frustración que supone eso, porque sí, yo entiendo que el agua ha roto los tubos, ha entrado toda la mierda en el agua y la ha contaminado, es lo que yo entiendo, ¿no? Es lo que ha pasado. Porque soy tertuliano, Joaquín. Tú eres tertuliano. Yo entonces entiendo de esas cosas que, bueno, pues, es decir, cómo conjugamos muchas veces esas situaciones, de saber que estamos muchas veces vendidos, cómo lo conjugamos, ¿no? Cuando llega la desgracia, entonces dijimos, ¡ay! Con prevención, amigo. Con prevención. La prevención hay que poner en los puestos claves a gente inteligente, no a militantes del partido a los cuales hay que... Ponemos un tertuliano en ese puesto. Pero esa situación de no estar preparados para ese tipo de situaciones como es lo del alcantarillado es como cuando se fue la luz, que no teníamos medios para mantenernos, y ahí las colas en los bazares para comprar pilas y comprar linternas y comprar radios. Nos pilló, como vulgarmente se dice, nos pilló en Braga. Nos pilló fuera de juego. Bueno, los chinos sí, estaban prevenidos. Porque los chinos tenían de todo. Porque son ingenieros. Y en Europa nada más que hay abogados y tertulianos. Y esa es la diferencia que hay con los Estados Unidos, abogados. Abogados, sí. Nos vamos, Juan, Joaquín, Afonso. Un placer, como siempre, contar con vosotros y con vuestros análisis en la tertulia, aquí en la Plaza Pública Noticias.